La historia que les voy a contar hoy es una de las más terroríficas de Australia. Y no solamente eso, es una de las más terroríficas que escuché en mi vida. Yo todavía no puedo creer cómo pasó todo esto con gente tan cerca del lugar de los hechos. Para que sean conscientes de todo lo que pasó, primero déjenme ponerlos en contexto e ir contándoles cronológicamente cómo fueron sucediendo los hechos. Hay historias que no nacen del mal, sino que se transforman en él. Historias que parecen comunes al principio, pero que en la oscuridad se pudren. Y de esas hay una que atormentó a la ciudad de Perth. David Birnie nació el 19 de diciembre de 1951 en el suburbio de Perth, Australia. Creció en un hogar desestructurado donde la violencia, el alcoholismo y la negligencia fueron el pan de cada día. Su madre, una mujer distante y fría, no supo cómo darle el amor que necesitaba. Su padre, un hombre cruel, alcohólico, estaba ausente casi siempre. Solo dejaba a su paso gritos y golpes. Desde pequeño, David sintió que el mundo no tenía un lugar para él. Se volvió retraído y desconectado. Lo peor de todo, lo que marcó su destino, fueron sus inclinaciones hacia el mal. Empezó a sentir placer al ver el sufrimiento de los animales. Ya a una edad temprana, David era un niño inquietante, que disfrutaba con la tortura de criaturas indefensas. Este placer por el sufrimiento sería el germen de una violencia mucho mayor que vendría. Catherine Harrison, por otro lado, nació en 1957. También creció en un entorno caótico, aunque algo diferente. Perdió a su madre cuando tenía solo 2 años, y fue criada por sus abuelos, quienes la protegieron del dolor, pero nunca supieron cómo atender sus necesidades emocionales. A pesar de su negligencia, Catherine se sintió sola. Era una niña extremadamente introvertida, con un deseo profundo de ser amada y aceptada, algo que la llevaría a tomar decisiones fatales más adelante. Catherine se casó joven, a los 21 años, con un hombre con el que tuvo 6 hijos, pero su vida con él nunca fue feliz. Se sentía vacía, atrapada. En 1985 decidió dejar a su esposo y sus hijos, abandonándolos para irse con David Birnie. La relación con David era enfermiza, una especie de conexión que no solo se basaba en el abuso físico, sino también en el control psicológico. Cuando David y Catherine se mudaron a la casa de Willishie en 1986, parecía una vida común. Se presentaban como una pareja tranquila. El exterior era una fachada. Los vecinos los veían como una pareja rara, pero sin sospecha de lo que realmente ocurría detrás de esas paredes. Nadie imaginaba que en ese lugar se cocinaba un error sin igual. Su casa se convirtió en una prisión de muerte. Ahí, en esa vivienda de aspecto ordinario, los crímenes comenzaron. Los Birnie desataron la época más oscura de Perth. David era una persona común para los vecinos, un electricista, y ella era solo una ama de casa. En tan solo un año secuestraron, violaron y asesinaron a 4 chicas de esta ciudad. El modus operandi que tenía esta pareja era escalofriante. Él era el quien abordaba a las víctimas en la calle, en la carretera, y ella jugaba un papel crucial porque era quien esperaba a él con la víctima en el auto. Luego se dirigían a esta casa. Ya vimos todo lo que vivió David en su infancia y todos los traumas que esto le generó, y él quería que las chicas vivieran el mismo infierno que él vivió de chico. No solamente las sometía físicamente, sino que las hacía cumplir con un montón de fetiches sexuales que ellos tenían. Todo esto pasaba en un solo día, que las raptaban, las sometían física y sexualmente, y en el mismo día las mataban y se deshacían del cuerpo. Hubo un solo error que hizo que una de las víctimas escapara y diera de la advertencia a la policía. La rutina era siempre la misma. Cada víctima que llegaba a su casa era engañada, drogada y sometida a torturas indescriptibles. Al principio, David se encargaba de las violaciones, pero poco a poco Catherine se involucró más. Juntos se convirtieron en una máquina de destrucción. ¿Y sus hijos? ¿Alguien podría preguntarse qué sabían de todo esto? En un principio nada. El día a día para ellos seguía la apariencia de normalidad. Pero algunos testigos más tarde revelaron que en momentos muy extraños los hijos del matrimonio se encontraron con imágenes o huellas de lo que realmente sucedía en la casa. La policía en ese entonces aún estaba en una etapa muy primitiva en cuanto a crímenes de esta índole. Las desapariciones de las mujeres pasaban desapercibidas, sin pistas claras que los guiaran. La investigación de la policía no lograba encontrar patrones claros, y los Birnies seguían con su rutina. Su primer víctima fue Mary Nelson, de 22 años. Fue la primera víctima conocida de David y Catherine. El 6 de octubre de 1986, Mary se encontraba en una estación de servicio cuando fue abordada por David. Le ofreció ayuda para solucionar un problema con su coche. Mary aceptó, confiada. Sin embargo, al subir al coche de David, se dio cuenta que había cometido un error grave. David la llevó a su casa, donde la sometió a una brutal tortura. Mary fue violada y mantenida cautiva en condiciones horribles. Mientras ella sufría, Catherine observaba participando en el abuso. Finalmente, Mary fue asesinada de forma cruel y su cuerpo fue dejado sin vida, como si no fuera más que un objeto para los Birnie. La segunda víctima fue Susan Candy, de 15 años. Ocurrió el 17 de noviembre del mismo año. Susan hacía dedo para ir a su casa cuando David y Catherine la recogieron. Nuevamente, la historia se repitió, un falso gesto de amabilidad seguido de una pesadilla. La drogó, la mantuvo cautiva, la sometió a horas de abuso y finalmente la mató. Pero esta vez algo fue diferente. Catherine, mientras las horas pasaban, empezó a desarrollar una rara obsesión con Susana. Tenía un pequeño mechón de su cabello, lo mantenía escondido bajo la almohada y lo acariciaba.
a veces le susurraba palabras como si estuviera convencida de que de alguna manera controlaba el destino de la joven. La víctima número 3 fue Noelle Patterson, de 31 años. Ella era una mujer adulta que trabajaba como azafata. En este caso la historia fue más sombría. David se obsesionó con ella de manera enfermiza y Catherine, celosa de esta nueva fascinación de su marido, le insistió a David que la matara. Se encontraba atrapada entre el deseo de su esposo y sus propios instintos. Todo mientras el control de David sobre ella se volvía cada vez más fuerte. La cuarta víctima fue Denise Brown, de 21 años. Fue la última víctima de esta oleada de crímenes, aunque hay crímenes que ellos no confesaron, pero por el modus operandi se cree que también fueron cometidos por David y Catherine. En este caso, Denise Brown fue interceptada en una parada de autobús y al igual que las demás fue secuestrada y llevada a la casa de los Birney, donde fue sometida a horas de abuso. La parte más macabra de su muerte, David la apuñaló y luego, para asegurarse de que no sobreviviera, la enterró viva. La quinta víctima, Kate Moir, de 17 años, fue la sobreviviente. Tenía solo 17 años, pero su coraje sería lo único que podría poner fin a la pesadilla. Cuando la secuestraron, Kate vivió durante días atada, sufriendo abusos físicos y psicológicos, pero lo que la salvó fue un pequeño descuido. Cuando la dejaron sola por usar el baño, Kate pidió su oportunidad. Huyó por una ventana del baño de atrás, corrió por la calle y pidió ayuda. Cuando llegó a la policía, nadie le creyó. El primer oficial que la escuchó, un hombre, la miró con escepticismo. No pudo creer que una joven pudiera estar tan calmada a relatar una historia tan horrible. La dejaron ir, pero una oficial mujer, al ver la desesperación en los ojos de Kate, la atendió y le creyó. Fue ella quien comenzó una investigación que finalmente lo llevaría a la captura de David y Catherine Birney. La policía no había dado con la verdad, pero Kate lo sabía. Lo que ocurrió después fue el resultado de esa chispa. La policía empezó a investigar el caso más profundamente, pero todo parecía apuntar a un terror completamente distinto al que se habían imaginado. Conforme las pruebas que se acumulaban, la investigación se aceleró. Y todo fue gracias a la insistencia de la policía femenina que confió en la joven, la única sobreviviente que rompió el silencio de los Birney. Fue entonces cuando las conexiones comenzaron a encajar, víctimas, desapariciones y la sangre que ya no podía ocultarse. Los Birney fueron arrestados, pero la historia no terminó ahí. La investigación reveló detalles escalofriantes. En su casa encontraron cientos de cintas de VHS que mostraron una colección de películas y entre ellas una en particular, Rocky. Esa misma película que, según las declaraciones de Catherine, los Birney habían estado viendo mientras tenían a sus víctimas prisioneras. ¿Te imaginás? Una mujer siendo torturada mientras esos dos monstruos ven a Rocky en televisión. Ese detalle, que parecía insignificante al principio, se convirtió en una pieza crucial de la narrativa de su maldad, porque esa misma película, que Kate Moir recordaba perfectamente, fue la que le dio la pista definitiva de que no estaban mintiendo. Ella había escuchado que veían Rocky mientras estaba atada después de haber sido abusada. Y fue entonces cuando la policía dio con el verdadero horror que se escondía dentro de esa casa. Esta casa estuvo en venta en innumerables ocasiones, pero tiene la obligación de contarle a las personas que quieren comprar lo que pasó. Eso hace que baje un 50% del valor de su venta y también que las personas en el poco tiempo abandonen esta casa. Todavía no se sabe por qué. Muchas personas dicen que es porque hechos sobrenaturales ocurren acá adentro. Tras su arresto, David confesó los crímenes sin mostrar remordimiento. Ambos fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. David se suicidó en prisión en 2005 y Catherine permanece encarcelada y ha solicitado libertad condicional en múltiples ocasiones desde 2007, todas denegadas debido a la gravedad de sus crímenes. Nos tuvimos que ir porque ahora hay gente viviendo en esa casa y cerraron todas las persianas. Claramente muchas personas vienen a este lugar porque es uno de los lugares más conocidos, no por una buena historia, pero sí de los más conocidos de esta ciudad. Este es un barrio muy tranquilo. Como le dije, esto duraba solo un día, que las secuestraban, las torturaban, abusaban sexualmente de ellas y esa misma noche las mataban y se deshacían del cuerpo. Pero lo que pasó es que David fue la primera vez que generó un vínculo con la víctima, le tomó cariño y esa noche pensaba dejarla atada a la cama para seguir con todo lo que él hacía al día siguiente. Fue ahí que esta persona pudo escapar por la ventana trasera y aunque fue mordida por un perro, logró correr y llegar a un comercio de este barrio y ahí fue donde la ayudaron y le dieron aviso a la policía. En 2018 se implementaron leyes que permiten al fiscal general prohibir la consideración de la libertad condicional para los peores asesinos, incluyendo a los Birney. Los hijos de ambos han expresado su rechazo hacia Catherine. El hijo menor declaró: "No tengo madre. Si la ejecutaran, celebraría durante una semana". La hija de David, Tanya, ha manifestado que nunca tuvo hijos por temor a engendrar otro David Birney. También ha expresado su apoyo a que Catherine permanezca en prisión de por vida. Kate, la única sobreviviente, se ha convertido en activista, abogando por reformas en las leyes de libertad condicional para evitar que otros vivan lo que ella experimentó. Lo increíble es que ella todavía sigue presa en una cárcel. Pidió muchas veces, como les conté, que la dejaran en libertad y nadie puede creer que todavía tenga la cabeza, para ella la conciencia tan tranquila para seguir pidiendo que la liberen cuando cometió atrocidades. Propios hijos vayan en contra tuyo, que sus hijos no quieran tener hijos porque tienen miedo de que salgan como ellos. La cabeza humana es algo que nunca vamos a entender. Es difícil tener empatía con este tipo de personas. Las personas que tienen todos estos pensamientos tan oscuros en la cabeza es porque siempre pasaron por algo ellos. En mi opinión, me gustaría saber qué opinas vos. Habría en un punto cómo entenderlos, pero nunca
justificar lo que hicieron. Por eso está perfecto todas las cadenas perpetuas que tienen. Y aunque no lo crean, hay una historia más creíble, todo lo que hicieron, todo lo que hizo, porque fue un hombre. Estoy tomando el tiempo necesario para contárselos de la mejor manera posible y hasta ir a visitar el lugar donde él estuvo preso. Suscríbete al canal, espero que te haya gustado esta historia. Estar en la casa, la verdad que me generó unos escalofríos que no puedo describir en este video. Nos vemos en la próxima historia de Australia. David y Catherine Birnie no mataban por necesidad, sino por deseo. Su historia es un recordatorio que el mal puede esconderse tras una fachada de normalidad. Gracias al coraje de Kate, se detuvo una ola de horror, pero las cicatrices permanecen, recordándonos que la vigilancia y la justicia son esenciales para proteger a los inocentes.